Bueno, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en el momento en el que miren este video. Estamos haciendo la presentación del encuentro 4. Para eso ustedes tienen una tarea que tiene que ver con adelantar el trabajo final. Y en esta clase quisiera charlar con ustedes sobre dos cuestiones. La primera es sobre la comunicación conjunta 2/22, que la teníamos que analizar en clase, y además hacer alguna referencia también a dos temas que nos interesan trabajar con ustedes sobre la discapacidad, que tiene que ver con el concepto de autodeterminación y con el concepto de calidad de vida. Así que, bueno, presentado el encuadre de la clase de hoy, vamos a empezar a trabajar con la comunicación 2/22. Esta resolución tiene que ver, es una resolución conjunta entre diferentes modalidades y niveles del sistema educativo que tiene que ver con pensar en la construcción de procesos educativos entre escuelas de nivel secundario de adultos y la modalidad de educación especial. Esta resolución, la 2/22, nos da aportes para pensar colaborativamente las prácticas de intervención pedagógica en relación con las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad en la escuela secundaria. Si bien está focalizada en la escuela secundaria, también es importante para quienes trabajamos en los dispositivos de la modalidad de educación primaria que podamos dialogar y que podamos hacer referencia a la inclusión de personas con discapacidad también en la escuela primaria de adultos. Los principios de la educación, de la política educativa bonaerense, tienen que ver con la centralidad de la enseñanza y con la responsabilidad compartida. Esto tiene que ver con que en nuestras instituciones los estudiantes puedan aprender a partir de lo que nosotros les enseñamos y que tengamos la responsabilidad compartida de la inclusión de todos los estudiantes más allá de sus potencialidades y capacidades individuales. La inclusión en el marco de esta resolución está definida como el origen y mandato ético-político del sistema educativo que visibiliza y reconoce las particularidades y las necesidades de cada sujeto en su trayectoria. El principio de inclusión, tal cual como se define, plantea que en una sociedad compleja en la que se intersectan diferentes formas de desigualdad, los objetivos de la política educativa, sobre todo de la política educativa bonaerense que nos estamos refiriendo en esta presentación, deben garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con aprendizaje de todas y todos los estudiantes y que su tránsito se produzca con lazos significativos de reconocimiento, de valoración y de cuidado. Entonces, estamos hablando de universalizar derechos y asegurar justicia social educativa para todas y todos nuestros y nuestras estudiantes. Este planteo tiene que ver con la relación entre educación especial y otros niveles y modalidades del sistema educativo, que tiene que ver con la resignificación de ciertas prácticas naturalizadas en función de las singularidades y el aprendizaje con los otros. En tema de discapacidad, durante muchos años existieron las visiones clasificatorias que clasificaban las discapacidades en intelectuales, en motoras, en sensoriales, que dentro de cada una de estas discapacidades había subclasificaciones, por ejemplo, el retardo mental leve, el retardo mental moderado, el retardo mental severo, y se consideraba que los aprendizajes estaban relacionados estrictamente con esas clasificaciones de discapacidad. La idea es salir de ese modelo clasificatorio para pasar a un modelo de derechos, que esto tiene que ver con las perspectivas sociales sobre la discapacidad, superando las perspectivas médicas centradas en el diagnóstico, y considerar allí, así, que todas las instituciones tienen que generar condiciones de accesibilidad, condiciones organizacionales materiales y áulicas para garantizar la enseñanza, asegurando el acceso a lo público, a lo común, a los derechos, a las responsabilidades que supone la construcción de conocimiento y de ciudadanía.
Por lo tanto, lo que se plantea es que las prácticas de enseñanza tienen que ser entendidas como prácticas de cuidado y pensar que la educación especial, junto con los niveles educativos, tiene que generar prácticas de coenseñanza, de planificación y de seguimiento de las trayectorias de las personas con discapacidad. Y la educación especial, más los distintos niveles educativos y modalidades también, tienen que generar instancias de planificación compartida de contenidos y mediaciones para facilitar el aprendizaje y el tránsito por las instituciones educativas de las personas que portan alguna discapacidad. Cuando hablamos de trayectorias compartidas, decimos que se construyen propuestas pedagógicas que enriquecen la enseñanza de lo común entre instituciones de nivel y modalidad. Esto implica acuerdo entre equipos institucionales, propuestas de enseñanza evaluadas por equipos diferentes, oferta de diversidad de condiciones de acceso a los contenidos del nivel, fortaleciendo la autonomía, y propuestas de enseñanza situada. En la clase que nos visitó Elsa el otro día, ella nos dio algunas pistas para entender las propuestas de enseñanza situada y también nos dio algunas pistas para entender que es necesario que los dispositivos que tiene la Dirección General de Escuelas en la modalidad de educación especial puedan empezar a disponer la posibilidad de tener docentes para que acompañen en el horario vespertino la trayectoria de los estudiantes que presentan una discapacidad. Esto, como nos planteó Elsa, no es un impedimento, simplemente es algo que la educación especial eh, no está viendo en este momento y que con nuestra demanda eh, puede empezar a tomar conciencia de la necesidad de tener docentes integradores en la modalidad de adultos en horario vespertino. Dos conceptos que me interesa también ahora que charlemos, tienen que ver con el concepto de autodeterminación y con el concepto de calidad de vida de las personas con discapacidad. En esta clase estamos, como lo hacemos en general en las clases virtuales, trabajando más en lo conceptual y menos en una modalidad de taller. Así que estamos pensando ahora en esta cuestión de lo conceptual. En los últimos años ha habido una evolución importante sobre la atención a las personas con discapacidad, que está superando la desatención y la marginación, la segregación que durante muchos años implicó el paso de estas personas por el sistema educativo y bajo los conceptos de normalización e integración. Esto es la idea de que eran las personas discapacitadas las que tenían que integrarse. Finalmente nosotros pasamos de este paradigma de la integración al paradigma de la inclusión, donde es el sistema el que tiene que incluir a las personas con discapacidad, pensando en los apoyos necesarios para que las personas puedan acceder y permanecer en el sistema educativo con aprendizajes de calidad. El concepto de autodeterminación que nos interesa trabajar tiene que ver con la posibilidad de ejercer el control y el dominio sobre uno mismo y tener derecho o poder de autonomía. Por lo tanto, la autodeterminación la vamos a definir como el actuar como principal agente de su propia vida, hacer elecciones y tomar decisiones respecto de la calidad de su propia vida sin influencias o interferencias externas innecesarias. El concepto de autodeterminación surge en la década de los 40 y se ha usado para guiar diferentes prácticas de bienestar social de las personas con discapacidad en educación especial y en los servicios de apoyo con adultos con discapacidades. Ustedes saben que el movimiento de las personas con discapacidad, ya lo hemos charlado, surge en la década de 1970 y propuso como principio el hablar por sí mismos, tomar decisiones acerca de su propia vida y participar y contribuir a la comunidad. Los principios que regulan la autodeterminación, las acciones, perdón, que determinan la autodeterminación de las personas con discapacidad poseen 4 características: la autonomía, autorregulación, el reforzamiento, fortalecimiento de las capacidades psicológicas y la autorrealización. Y los componentes de la autodeterminación tienen que ver con la elección y toma de decisiones,
con el establecimiento de metas y objetivos, con la adquisición de habilidades, con el control interno, con desarrollar aptitudes de liderazgo y de autogestión y con generar actitudes de autoconocimiento y autoconciencia. El concepto de calidad de vida pone énfasis no solo en el empleo o entrenamiento profesional, sino también en las actividades sociales e interpersonales, educativas y de ocio, que requieren gran cantidad de enseñanza para que las personas puedan, de alguna manera, autodeterminarse, como vimos en el concepto anterior. Y el concepto de calidad de vida tiene que ver con observar si un individuo es de la comunidad, más allá que ser un individuo integrado a la comunidad. Esto es más a la pertenencia a la comunidad que a la integración a la comunidad, como se planteó en las décadas de 1980, 1990, bajo el principio de integración y normalización. Hay 5 principios centrales que hacen a la calidad de vida. Estos tienen que ver, para personas con discapacidad intelectual, se compone que su enseñanza y que su vida se componga de los mismos factores y relaciones que nos importen, que no son importantes para quienes no la tienen. Esto es buscar que se tenga una vida lo más parecida posible a quienes no tienen una discapacidad. El segundo principio tiene que ver con las necesidades satisfechas, con tener una vida enriquecida, que no esté solamente sujeta a la sumisión de las personas con discapacidad a los dictámenes y parámetros de las personas que se denominan o nos autodenominamos neurotípicas. El tercer principio tiene que ver con tener componentes objetivos y subjetivos, pero principalmente con la percepción del individuo que refleja la calidad de vida que se experimenta. Esto es tener en cuenta la percepción que las personas tienen acerca de su calidad de vida. El principio de calidad de vida está centrado, está basado en las necesidades individuales, en la pregunta ¿qué necesitan las personas con discapacidad para llevar una vida autónoma, una vida autodeterminada? Que es el concepto con el que estábamos charlando recién, ¿no? Y por otro lado, otro planteo que nos parece importante es considerar que la calidad de vida es un constructo multidimensional basado en factores ambientales y personales, como pueden ser las relaciones íntimas, la vida familiar, la posibilidad de tener amistades, la posibilidad de tener trabajo, de vivir en un vecindario, de tener relaciones de vecindad, de tener una ciudad de residencia y que esa ciudad trabaje en eliminar las barreras necesarias para que las personas con discapacidad puedan salir, puedan circular por ella, tener su propia casa, tener acceso a la educación, acceso a la salud, un estándar de vida y un Estado, sobre todo presente, que se ocupe de las necesidades de cada uno de ellos y de las familias que tienen una persona con discapacidad y que trabajan a favor de su autodeterminación. Bueno, ¿cómo se mide la calidad de vida? La calidad de vida se mide por el grado en que las personas con discapacidad tienen experiencias significativas y que valoran, en avanzar hacia una vida significativa, una vida que tenga sentido para las necesidades y los intereses de las personas con discapacidad, que tengan la percepción de una vida plena, la percepción de la felicidad, que haya ajustes entre los contextos donde viven y trabajan, y para eso hay que facilitar apoyos que necesiten para tener una vida independiente y tener experiencias sociales comunes compartidas con otra gente, pero también experiencias únicas y personales. Los indicadores de calidad de vida tienen que ver con el bienestar emocional, esto es, con la satisfacción, con la posibilidad de tener un autoconcepto positivo de la vida que están llevando adelante, con las relaciones interpersonales, que está relacionado con las interacciones, las relaciones sociales y los apoyos que necesiten, el bienestar material, que está relacionado con el acceso a la educación, a tener una competencia personal y un desempeño profesional y social en su vida cotidiana.
el bienestar físico, que tiene que ver con la salud, con que puedan desarrollar de manera autónoma actividades de la vida diaria, con tener atención sanitaria, la atención sanitaria que requieran, con el uso del ocio y del tiempo libre. La autodeterminación, que tiene que ver con la posibilidad de que tengan autonomía y control personal, que puedan tener metas y valores profesionales y sobre todo con que puedan hacer elecciones para su propia vida. Y finalmente, el último indicador de calidad de vida es la inclusión social, que tiene que ver con la integración y participación en la comunidad, en roles comunitarios, con los apoyos sociales que necesiten para acceder a derechos humanos y a derechos legales, que son los que asisten a todas las personas más allá de su condición de capacidad o de incapacidad. Hoy, respecto de la discapacidad, se entiende que la discapacidad no es algo fijo ni dicotomizado, o sea, tiene o no tiene, sino que hay discapacidades incluso que pueden ser momentáneas y otras permanentes en las personas. La discapacidad es algo cambiante, dependiente de las limitaciones funcionales de la persona, pero dependiente también de los apoyos disponibles en el entorno. Y hoy por hoy tenemos conciencia de que se disminuyen las limitaciones funcionales proporcionando intervenciones y servicios de apoyo, como los asistentes personales, como la eliminación de barreras materiales, físicas y también mentales, intelectuales, de sentimiento que podamos tener las personas sin discapacidad. Bueno, hasta aquí termina nuestra clase de hoy. Esto lo hubiéramos trabajado mucho más extenso si hubiéramos estado de manera presencial, pero solamente quería plantearles a ustedes la discusión sobre la resolución 222 y sobre estos dos conceptos de autodeterminación y calidad de vida. Bueno, tienen una tarea para hacer que tiene que ver con avances en la tarea para el trabajo final. Nos vamos a estar viendo el 14 de agosto con una revisión de lo que hayan podido avanzar ustedes en sus propios proyectos. Bueno, hasta aquí llegamos. Les mando muchos saludos para ustedes y nos estamos viendo el 14.